Go. Hola, muy buenos tardes para Europa, buenos mediodías para algunos países de Latinoamérica. El día de hoy, 23, pactado y empezando la actividad que se ha organizado con bastante empeño. Tenemos la conjunción de la Sociedad Argentina de Terapia Radiante, representada por su presidente, el doctor Jorge Palazzo, la Sociedad Española, que nos brinda Felipe Cuñago, un directo colega, y todo el equipo de Alatro para poder tener una jornada, creo yo, de alto nivel para conversar y actualizar radio SBRT o SBRT, el pulmón. Solamente quiero aprovechar el momento de agradecer la participación y el trabajo de cada uno de los que han contribuido a este evento. Me complace que sea conjunto con la Sociedad Argentina y con SEOR. Y decirles que mañana los espero brevemente, menos de 30 minutos. Tendremos una pequeña sesión informativa de Alatro, todos. Será una sesión de 30 minutos. Pondremos al día los primeros 6 meses de esta gestión, pero no quiero la pantalla y el micro a nuestro amigo, el presidente de SATRO, el doctor Jorge Palazzo. Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por esta invitación. Festejo esta organización de este webinar en representación de la Sociedad Argentina de Terapia Radiante y obviamente también reconfortado con que participe también la Sociedad Española. Y bueno, vamos a arrancar con este tema tan importante, tan interesante como es la SBRT en cáncer de pulmón, ¿no? Para mí es un placer poder presentar al ponente, al speaker de hoy, como es el doctor Felipe Coñado, un gran profesional, gran amigo, que es director médico de Genesis Care. Creo que todos lo conocemos y siempre está colaborando con nosotros. Y en esta jornada van a estar de moderadores otros grandes amigos, como es el doctor Gustavo Ferrari, que es expresidente de SATRO, director médico de Anfunes, del Centro de Anfunes en Córdoba, y el doctor Rafael Lengua, de Guatemala, de la clínica Jope. ¿Mm? Así que bueno, les deseo a todos una hermosa jornada y a disfrutarlo. Le doy la palabra a Gustavo o a Felipe para que arranquemos. Si gusta, doctor Felipe, podemos iniciar. Vale, pues muchas gracias, Jorge, Gustavo, Armando, Rafael. Gracias a Latro, a Satro, a Seor. Para mí es un auténtico honor estar hoy aquí para hablar de un tema que nos apasiona, como es la SBRT de cáncer de pulmón. Reflejo de ello son los más de 300 inscritos que hay en este webinar, lo cual, bueno, yo creo que es motivo de alegría y habla un poco de la buena salud que gozan ahora mismo las tres sociedades, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. La idea es hablar un poco de SBRT de cáncer de pulmón. He seleccionado algunos de los temas que me parecían más relevantes. Vamos a hacer una pasada del qué es lo que sabemos, qué hay de nuevo y hablar un poco de los hot topics, ¿no?, que tenemos hoy en día. Esto nos lo sabemos ya desde hace muchísimos años y así está en todas las guías, ¿no? La SBRT se recomienda a pacientes médicamente inoperables con carcinoma no microcítico de pulmón, tumores menores de 5 centímetros, ¿no? Esto lo sabemos todos y para llegar a esta afirmación, a día de hoy, si hacemos un pequeño PubMed de SBRT de cáncer de pulmón, fijaros que nos salen más de 3.200 resultados, ¿no? Entonces el reto es ser capaz de resumir estos 3.200 resultados en este ratito. Desde el 2006, desde que se hace el primer ensayo de SBRT, hemos ido aprendiendo todos estos años. El primero en empezar esto, como todos sabéis, fue Timmerman. Por aquel entonces, Timmerman nos avisaba, ojo con los tumores centrales, no podemos tratarlos de la misma manera que los tumores periféricos, ¿no? Además, en 2010
Timmermans nos dijo, y además, si hacemos bien la SBRT, atención porque el control local va a ser superior al 90%, ¿no? O sea, una técnica muy eficaz. Además, desde el 2010 sabemos que la introducción de la SBRT nos permite tratar a pacientes mayores, a pacientes frágiles y en esta población que es un reto poder tratarla, además impactamos en supervivencia global, ¿no? Desde el 2016 sabemos además que la SBRT comparada con dosis convencionales mejora el control local con similar, eso sí, supervivencia global y menos toxicidad. Ojo a eso. Por lo tanto, lo que sabemos es esto, que os pongo aquí. La SBRT comparada a radioterapia convencional, repito, incrementa control local, disminuye toxicidad. Las tasas de control local, si lo estamos haciendo bien, deben ser superiores al 90%, están en torno al 90%. Además, sabemos que cuando haces SBRT, trata de llegar siempre que puedas a una dosis biológica equivalente de 100 Grays, puesto que este es el límite de dosis que parece impactar en supervivencia global. A día de hoy podemos hacer SBRT en una, 3, 4, 5 u 8 sesiones, en función de las características de cada paciente, de cada tumor. Se dice mucho, pero se hace poco. La SBRT en sesión única está lista para ser utilizada en práctica clínica habitual. La SBRT en sesión única está lista, ¿vale? Ojo con esto, lo repetiré a lo largo de la charla. Tumores centrales y ultracentrales debemos fraccionarlos más o vamos a hacer daño al paciente. Las fracciones mínimas son 5 sesiones y los esquemas de 8 sesiones o incluso de 15 si el paciente es frágil, le hemos tratado varias veces, etcétera. Pueden ser fraccionamientos adecuados en este perfil de paciente con tumores ultracentrales. La SBRT, insisto, impacta en sobrevivencia global en el paciente anciano y frágil. La SBRT está pensada para el paciente con muy mala función pulmonar. Ojo a esto. Me he encontrado con médicos que en función de si el paciente tiene una determinada función pulmonar no hacen SBRT. Eso no tiene ningún tipo de soporte científico, ¿no? La SBRT está pensada justamente para este perfil de paciente con mala función pulmonar. Y la SBRT mantiene la calidad de vida de los pacientes, incluso puede mejorarla, ¿no? Esto es lo que sabemos. Voy a ir analizando algunos hot topics que he seleccionado, que creo que son relevantes. Este primero son consideraciones prácticas para hacer SBRT en sesión única. Este artículo lo publicamos en 2022. Me invitó Sian Casiva a participar como coautor. Reúne los 3 ensayos randomizados que tenemos con sesión única en cáncer de pulmón. Tenemos 2 ensayos en estadios iniciales y un ensayo, el SAFFRON-2, como todos sabéis, en paciente oligometastásico con dosis de 28 Grays. Con sesión única, el estadio inicial, la dosis es un poquito superior al paciente oligometastásico, está entre 30 y 34 Grays, y el paciente oligometastásico con sesión única, en principio 28 Grays, es una dosis suficiente. Recomiendo la lectura de este artículo para todo aquel que quiera poner en marcha la SBRT en sesión única porque tiene consideraciones prácticas muy útiles, ¿no? Eh, Me parece muy relevante. Os voy a presentar los trabajos más interesantes del último año. El ensayo Lustre, ensayo caracterizado fase 3. Primer ensayo que compara SBRT con radioterapia hipofraccionada. La SBRT se hicieron 2 esquemas en función de si el tumor era periférico o central. 48 Grays en 4 tumor periférico, 60 Grays en 8 fracciones para el tumor central. Y eso se comparó con radioterapia hipofraccionada de 60 Grays en 15 fracciones. Las conclusiones del ensayo fueron que no hay diferencias en control local entre hacer SBRT o 60 Grays en 15 fracciones. Además, la toxicidad severa fue muy poca y, ojo, es un ensayo que incluye pacientes, insisto, con tumores centrales, ¿no? Dicho esto, si analizamos todos los ensayos que tenemos haciendo SBRT en tumores centrales, Lustre, RTOG, ILUS, Lantech, Sunset, fijaros que a pesar de ser una toxicidad limitada, estamos en porcentajes de toxicidad grado 3-5 de un 7 a un 17, de un 7 a un 34%, ¿no? Dependiendo del ensayo, ¿no? Por eso me parece muy relevante este análisis secundario del ensayo Lustre,
donde se encuentra ya una asociación entre la dosis en la vía aérea principal y la toxicidad severa, ¿no? Por lo tanto, a día de hoy la recomendación en estos porcentajes de toxicidad severa es que si optas por hacer una CBRT 5 8 sesiones en tumor central o ultracentral, trates de respetar el constraint sugerido en este artículo de la vía aérea central, ¿no? Yo creo que en este perfil de paciente con tumor ultracentral es donde debe primar más respetar el constraint a la cobertura del PTV, ¿no? Ejemplos de tumores centrales, ultracentrales con toxicidades severas y por ello la importancia de respetar la vía aérea principal, fundamentalmente que es la toxicidad principal, hematosis severa y la fístula, ¿no? Son las toxicidades más frecuentes. Aquí tenéis algunos ejemplos de pacientes con este perfil de toxicidad severa, más pacientes con localizaciones difíciles en donde que tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Este artículo se acaba de publicar. El objetivo era analizar si hacemos la SBRT de forma similar en todo el planeta, ¿no? Es verdad que había muchas preguntas a las que había que contestar. Sudamérica, Latinoamérica, como veis ahí, también ha participado en este paper publicado en La Roja. Es verdad que la conclusión del artículo es que hay, dicen los autores, considerables variaciones a la hora de hacer SBRT, pero si lo lees con atención, no tengo claro que esas variaciones sean clínicamente relevantes, ¿no? Si me tengo que quedar con algunos highlights de este paper, existe un artículo muy, muy interesante, es que en todo el planeta, si tenemos un tumor periférico, eso de pequeño tamaño, 2-3 centímetros, el fraccionamiento más común son 54 Grays en 3 fracciones, que creo que es razonable porque eso lo estamos utilizando. Y el segundo más frecuente, 48 Grays en 4. A medida que nos acercamos hacia la pared torácica o hacia el mediastino, los tumores centrales, entonces ahí empezamos a fraccionar más, lo que tiene todo el sentido, ¿no? Los tumores pegados en la pared, el fraccionamiento más utilizado es 50 en 5 y el segundo más utilizado 55 en 5. Y ya cuando hablamos de tumores centrales y ultracentrales, los fraccionamientos más utilizados, además de 50 en 5, ya son los 60 Grays en 8 fracciones, lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Me llamó la atención que el uso de contraste intravenoso en la simulación es superior, porque hicieron un análisis de países de altos ingresos y bajos y medios ingresos. En los países de bajo y medio ingreso se utiliza más, curiosamente, el contraste intravenoso, ¿no? Y lo que tiene todo el sentido es que si tienes un tumor de alto riesgo, como es un tumor ultracentral, eh, eh, sea prioritario cumplir el constraint del órgano de riesgo a costa de la cobertura del PTV para evitar ese exceso de toxicidad, ¿no? O sea que, bueno, son mensajes interesantes los que se extraen de la lectura de este artículo. Esta es una gráfica clásica de cómo ha ido evolucionando la tecnología con el paso de los años en radioterapia. Yo creo que en los últimos 15 años estamos con el desarrollo de la radioterapia adaptativa, ¿no? Solo una pincelada de ella, porque yo creo que es muy interesante para un perfil concreto de paciente con cáncer de pulmón, que son los pacientes de alto riesgo, ¿no? Eh, Probablemente el paradigma de radioterapia adaptativa suponen los MR-Lines, que como sabéis tenemos dos, el Meridian y el Unity, y es, como os digo, en pacientes de alto riesgo. ¿Qué es un paciente de alto riesgo en cáncer de pulmón? Es un paciente con una reirradiación, es un paciente con un tumor pegado a estructuras críticas, como estáis viendo aquí, pegado al pericardio, al corazón, donde necesitas PTVs lo más pequeños posibles y un control intrafracción muy exquisito, muy riguroso, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, cómo tratamos solo cuando la bolita amarilla está dentro del azul, cuando el paciente mantiene la respiración, ¿no? Y son PTVs de 2 milímetros. En ese perfil de paciente de alto, muy alto riesgo, es donde puedo aportar este tipo de tecnología para el resto de pacientes hacedores convencionales, más que de sobra para hacer la inmensa mayoría de SBRTs en cáncer de pulmón. En España tenemos nuestra propia experiencia publicada, 400 casos. Las conclusiones son que estamos
bastante bien comparados con lo que hay publicado, con un control local de cerca del 90% y con metástasis a distancia de en torno al 15%, ¿no? Hemos aprendido además que la revaluación radiológica después del tratamiento de SBRT es un reto, ¿no? El no confundir lo que es una recaída local con lo que son cambios por radioterapia. Aquí estáis viendo A, B, C y D, son 4 pacientes. Como veis, en la imagen de la izquierda es el tumor antes de hacer la SBRT y las imágenes posteriores, que son meses, años después, cómo se ven los típicos cambios por radioterapia, que si uno no sabe que el paciente está radiado, podemos confundirlo con una progresión de la enfermedad, ¿no? Y no son más que cambios post-radioterapia. En este sentido, en este estudio, liderado por David Palma, este fenómeno de progresión o falsa progresión se produce en 6 de cada 10 pacientes, y lo sabemos porque los vemos en consulta y nos duele la cabeza cuando lo vemos. Pero ojo, el valor proyectivo positivo de esto es solo el 16%. Solo el 16% de estas imágenes van a ser progresiones reales. Y además, si estas progresiones o estas imágenes de progresión las vemos en el primer año, solo un 8% van a ser progresiones reales. Con lo cual, mensaje, todo lo que ocurra en el primer año del tratamiento de radioterapia, tranquilidad. ¿Vale? Como decía, estamos en torno a un 15, incluso un 30% en función de la serie de metástasis a distancia a 5 años, con lo cual sí que parece que hay un margen de mejora en este perfil de pacientes con tumores, sobre todo por encima de 3 centímetros, ¿no? En ese sentido, se están desarrollando los ensayos de combinación inmunoterapia SBRT en estadios iniciales. Este primer estudio utilizado fase 2, que además de excluir estadios iniciales, incluía pacientes con recurrencias aisladas, fue esperanzador. Ensayo todos conocido, desarrollado por Andy Anderson, asociado a nivolumab SBRT versus SBRT exclusiva. Y como veis ahí a la derecha, al asociar inmunoterapia a la SBRT, la recurrencia local pasaba de un 13 a un 0%, la recurrencia regional de un 11 a un 6% y las metástasis a distancia de un 16 a un 3%, todo ello impactando en supervivencia libre de progresión. Con lo cual, este fase 2 bueno, pues dio lugar a los fase 3 posteriores que os resumo aquí, ¿no? El Keynote, el SOC y el Pacific 4. De momento ya tenemos datos de los dos primeros. El Keynote 867 con Pembros se cerró. El SWOG 1914 se presentó este año en ASCO, y los primeros datos son que la TEZ asociada al SBRT no incrementa la eficacia. Habrá que esperar a posteriores análisis en función de biomarcadores, de PDL1, etcétera, pero de momento los análisis iniciales no son buenos. Y habrá que esperar también el resultado de Pacific 4. Pero como veis, de momento esta combinación parece que no está funcionando, ¿no? Otro tema interesante es si al paciente que tiene un paciente de 60 años, sin comorbilidades, que está perfecto, y se le descubre por lo que sea, porque tengamos un programa de screening poblacional o porque le hagamos un TAC por cualquier otro motivo, un nódulo periférico de 2 centímetros. No, Sí, no sé cocodrilo. si se puede mutear. En eso vamos. Por favor, apagar sus altavoces. Vale, muchas gracias. Entonces, en ese paciente que está bien, que tiene ese nódulo de 2 centímetros, se biopsia, es un cáncer de pulmón y que está bien para cirugía, la pregunta es, si tenemos un control local por encima del 90%, ¿por qué no hacerle SBRT como alternativa a la cirugía en el paciente que es operable, ¿no? Este es un tema que cada vez está más candente. A día de hoy ya tenemos 2 grandes estudios de cortes prospectivas, grandes y con largo seguimiento. Los datos de estar revisados, todos conocéis, ya se publicó en 2021, y los datos más recientes de Claudia Hensky y de Monsignay, publicados en JTO en 2023, ¿no? Vamos simplemente a dar los highlights de estos 2 estudios, comparando, insisto, SBRT versus cirugía en el paciente operable. Ojo a esto, primer ensayo, el de estar revisado, todos los conocéis. Pacientes que son operables, con tumores menores de 3 centímetros, a los que le hacemos SBRT y lo comparamos
con una cirugía con BATS. Fijaros, la supervivencia a cáncer específica es la misma a 5 años. Está en un 90% para SBRT y un 90% para BATS. Bueno, es solo un estudio. Podemos pensar que esto hay que confirmarlo en un segundo estudio, pero es que el segundo estudio lo tenemos aquí. Y aparte con seguimiento a 5 y 10 años. Son tumores, insisto, pequeños, en este caso menores de 2 centímetros. Y otra vez, comparando SBRT versus cirugía, la supervivencia a cáncer específica a 5 años vuelve a estar en un 90%. Hagamos cirugía o hagamos SBRT. Tiene todo el sentido que en un paciente operable, en vez de que el paciente elija cirugía, le hagamos una SBRT, como pasa en otras patologías, como puede ser el cáncer de próstata. Además, tiene sentido elegir SBRT en vez de cirugía, porque en toda la literatura nuestros porcentajes de toxicidad de grado 3 son del 1% o menos. Y sin embargo, los porcentajes de toxicidad de la cirugía, desde hospitalización prolongada, embolismos, efusiones pleurales, neumonías, empiemas, quilotoras, ataques cardíacos, infecciones de herida o incluso mortalidad posoperatoria, que varía dependiendo si estamos en una segmentectomía o una neumonectomía, todo eso lo evitamos con la radioterapia, ¿no? En este sentido, por lo tanto, si este estudio parece muy pertinente, ¿no? Si la SBRT puede tener la misma eficacia que la cirugía, es menos agresiva, que de sobra lo sabemos, ¿por qué no le preguntamos a los pacientes si prefieren cirugía o radioterapia, ¿no? Fijaros cómo hicieron este estudio, muy bonito, interesante, 40 pacientes que tuvieron un cáncer de pulmón, estadio inicial, se operaron, meses, años después volvieron a tener un segundo tumor y en ese segundo tumor, sin embargo, hicieron SBRT. Y a ese paciente que tenía una cirugía inicial y posteriormente una SBRT, le preguntaron si tuviera un tercer tumor, si preferiría que le hicieran SBRT o cirugía. ¿Sabéis lo que dijeron los pacientes? El 90% de pacientes dijeron que preferían SBRT a la cirugía. El 90% de pacientes prefieren SBRT a la cirugía, lo cual tiene todo el sentido. Además, si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, si nos fijamos en los colores azul y gris, que es el uso de radioterapia en cáncer de pulmón en estadios iniciales, veis cómo con el paso de los años se está incrementando el uso de radioterapia en pacientes con estadio 1 y la cirugía, que es el color naranja, con el paso de los años está disminuyendo su utilización. Eh, Ahora bien, ¿se puede o debemos hacer SBRT para todos los pacientes? Probablemente no, ¿no? Tenemos estudios de radiogenómica que un poco nos informan de esto, ¿no? Es verdad que el porcentaje de pacientes va a ser pocos, pero parece que existen, ¿no? Son pacientes con determinadas mutaciones que los hacen de especial resistencia a la SBRT, ¿no? Como estáis viendo ahí en estas gráficas. En ese perfil de paciente probablemente la cirugía pueda ser una mejor opción. ¿Cuál es el problema de esto? Que la radiogenómica no ha llegado todavía para estar implementada en práctica clínica real. Necesita estandarización, validación y, por supuesto, recursos y medios para que esté ampliamente disponible en todo el planeta. Por tanto, para que la SBRT pase a estar en guías clínicas como la NCCN en el paciente, ¿puede mutearse, por favor? Estamos bien. ¿Y hay cambios? Sí. ¿Puede mutearse, por favor? Lo que quieran. Sí, sí. No quiero. Samantha, ¿podemos darle mute? Por favor, apagar sus micros. Vale. No sé si se pueden apagar. Estamos buscando, Felipe, disculpa. Ahorita lo Nada. apagamos. Sí, disculpe, Vale. doctor, estamos tratando de ver si lo podemos poner en mute desde aquí. Vale. Vale. Pues por lo tanto, estábamos diciendo que si ya tenemos dos grandes estudios.
Perdón, perdón. No, esta mujer empezó a hablar y ya. Vale. ¿Quieres que tu vecino que se vea? Sí, gracias. Muy bien. Está hablando Ivonne Por- Michel. No sé si la podamos localizar y darle mute. Yo no la veo. Yo tampoco lo Ya encuentro. está Por muteada. favor, Ivonne. Listo. Ok, Gracias. Adelante, gracias. doctor. Disculpa. Vale. Bueno, a pesar de que tengamos dos grandes estudios prospectivos comparando SBRT versus cirugía en el paciente operable, es evidente eh, que no se va a incluir la SBRT en guías clínicas para el paciente operable hasta que tengamos un ensayo autorizado fase 3. De todos estos ensayos, comparando cirugía versus SBRT en el paciente operable, que está a punto de finalizar reclutamiento, los 600 pacientes que tenían preestablecidos, el que tiene más probabilidad de terminarse con éxito. Destaco del ensayo Valor, además de estar liderado por un buen amigo como es Drew Moganaki, que creo que muchos de vosotros lo conocéis, es el jefe de la unidad de tumores torácicos de UCLA. Pues fijaos que este ensayo, comparando una cirugía versus radioterapia, los IPs, los co-IPs del ensayo son un oncólogo radioterápico y un cirujano torácico como es David Harper de la Universidad de Duke, ¿no? Por lo tanto, sí que es posible que ponernos de acuerdo con los cirujanos para desarrollar este tipo de estudios comparando la cirugía versus la radioterapia, ¿no? Cambiamos de escenario totalmente, pasamos al paciente oligometastásico. Quería resumirlo, ¿no? Porque yo creo que este es un hot topic. La SBRT en el paciente oligometastásico en distintas patologías. De forma continua estamos teniendo ensayos positivos, ensayos que nos demuestran incrementos de control local, somos capaces de diferir el uso de terapia sistémica o diferir el cambio de la terapia sistémica que estamos utilizando, además de, por supuesto, y lo importante, impactar en supervivencia libre de progresión y o supervivencia global. En el cáncer de pulmón, que yo creo que fue el tumor por donde tuvo el mayor éxito la SBRT en el paciente oligometastásico. Tenemos a día de hoy, como veis ahí, al menos 6 estudios aleatorizados, 6 ensayos clínicos aleatorizados, todos ellos positivos a favor de la SBRT. Si tuviera que destacar alguno, por ser el más recientemente publicado, es el ensayo CURP, en un escenario concreto, que es el paciente que está con su terapia sistémica y hace una oligoprogresión, ¿no? Ese paciente se aleatorizó a recibir SBRT, además del Standard of Care, versus Standard of Care, ¿no? Fijaros que el ensayo confirmó que la SBRT incrementó la PFS en 4 veces más, ¿no? Incluso algo más de 4 veces más comparado con el Standard of Care, ¿no? Eh, es verdad que si esta pregunta me la hacen mucho, ¿podemos hacer SBRT asociado a tratamiento sistémico? Ahí he tratado de haceros en esta tabla un resumen de lo que tenemos, ¿no? Ensayos aleatorizados que realizan SBRT de forma concomitante con el tratamiento sistémico. En este caso, el ensayo SINDAS, que era un ensayo que, como sabéis, combinaba erlotinib, TKIs de primera generación, fundamentalmente con la SBRT, el ensayo CURV que acabamos de presentar, o el ensayo NorthStar. Esos 3 ensayos realizaron SBRT asociado a tratamiento sistémico, ¿no? Otros ensayos, como el Gómez y Yengar, el 644, y el más reciente y el que nos ha generado, yo creo, un poco más de duda, ¿no? Con respecto al uso de SBRT en paciente oligometastásico, el ensayo aleatorizado fases 2-3, presentado por el doctor Iñigar en ASCO 2024, el NRG LU 002. Este ensayo es el primer ensayo negativo en el escenario de SBRT en paciente oligometastásico de cáncer de pulmón. Y curiosamente es el primer ensayo en el que la mayoría de pacientes fueron tratados con inmunoterapia, a diferencia de los anteriores ensayos, en los que había un reparto entre quimioterapia, terapia dirigida o terapia dirigida exclusivamente, ¿no?
Y por último, el todo conocido, el COMET, ¿no? Un tumor, un ensayo multitumor, que además publicaron, actualizaron los datos, creo que el año pasado en la revista Roja de 8 años de seguimiento, y cómo se ve todavía un impacto claro en supervivencia global a 8 años de pacientes que probablemente podamos decir que estén curados, ¿no? Si nos centramos en este único ensayo, el Helio 002, ese ensayo fase 2-3 ya, que fue negativo, bueno, a raíz de ese ensayo empezaron a surgir un poco editoriales y revisiones. He seleccionado esta que me pareció, bueno, bastante interesante, ¿no? Por lo tanto, en la actual era de la inmunoterapia y a tenor de este ensayo que fue negativo, con inmunoterapia más SRT, cómo seleccionar al paciente que más se puede beneficiar, ¿no? Me pareció interesante esta propuesta. Tú tienes al paciente identificado oligometastásico con su tratamiento sistémico, en este caso inmunoterapia. Le haces un test molecular, DNA circulante. Si es positivo, no haces SBRT, continúas terapia sistémica. Si es negativo, y por lo tanto hay una buena respuesta al tratamiento sistémico, es cuando podría tener más sentido, según estos autores, el tratamiento local. En este caso, lo que estamos hablando es de la SBRT. Repetiríamos después de la terapia local la determinación molecular. Si es positivo, seguiríamos con tratamiento sistémico. Si fuera negativo, después de haber hecho su tratamiento sistémico y su tratamiento local, pues haríamos un descanso de la terapia sistémica, ¿no? Bueno, es una propuesta en la actual era de inmunoterapia y que podría ayudar a seleccionar qué perfil de paciente se puede beneficiar más en la actual era de la inmunoterapia, qué perfil de paciente se puede beneficiar más de la SBRT, ¿no? Quedan, bueno, muchos retos por delante en la SBRT de pulmón, la SBRT de tumores múltiples, el tumor ultracentral sigue siendo un reto, a pesar de lo que hemos dicho. Está saliendo y tenemos mucha investigación en el paciente localmente avanzado y resecable, ¿no? Eh, por supuesto, los aceleradores con resonancia, que creo que todos los estudios que hay en marcha pueden ayudarnos a definir en qué paciente puede ser más útil esta tecnología. Necesitamos seguro más investigación en la SBRT en el carcinoma microcítico de célula pequeña de pulmón. Es verdad que ya está incluida la SBRT en ese perfil de paciente con estadios iniciales no candidatos a cirugía también en el microcítico, pero la calidad de la evidencia todavía es pobre, ¿no? Y por supuesto, el reto de combinar SBRT y inmunoterapia, yo creo que eso es algo que tenemos ahí, que de momento no se ha conseguido. La combinación eficaz hasta ahora de radioterapia con inmunoterapia ha sido el ensayo Pacific, haciendo inmunoterapia después de la radioquimio, pero de momento en estos estadios iniciales, como habéis visto, no se han conseguido mejorar los resultados con la combinación. Y ya voy terminando. Estas son mis conclusiones. La SBRT es el tratamiento estándar en pacientes no candidatos a cirugía, tanto en tumores periféricos como centrales y ultracentrales. En tumores, sobre todo ultracentrales, utilizamos esquemas más fraccionados, 5, 8, incluso 15 sesiones, como hemos visto. La SBRT está emergiendo como una alternativa a la cirugía en el paciente operable, con resultados cada vez más competitivos. En estadios iniciales, lamentablemente, de momento la combinación SBRT-inmuno no ha demostrado un beneficio clínico sólido. En enfermedad oligometastásica, la SBRT constituye un estándar de tratamiento con impacto tanto en control local como en supervivencia. Aunque es cierto que en la actual era de la inmunoterapia, yo creo que necesitamos más biomarcadores y nuevas estrategias personalizadas para identificar qué paciente es el que más se beneficiará más de la SBRT, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias. Pasamos, no sé, Gustavo, Bueno, Rafa. felicitaciones, Felipe. La verdad, espectacular, sintético, muy claro para abarcar todo esto. No sé si quieres empezar, Rafael, con el chat. Pues acá del chat, buenas tardes, doctor Felipe. Tenemos una pregunta, dice, ¿se debe seguir prefiriendo BET igual o mayor a 100 como criterio universal de ablación? Fíjate,
La respuesta en un estadio Usted inicial lo había es dicho en la primera diapositiva. la Algo nos había dicho en la respuesta. primera diapositiva que sí, Sí, ¿verdad? Pero sí. queremos escuchar su respuesta. En un estadio inicial, sí, desde luego si tienes un tumor periférico, trata de llegar a un mínimo de 100 Gray, sin duda. Pero fíjate, y esta pregunta por eso puede ser relevante, en uno de los pocos ensayos fase 3 aleatorizados que tenemos de SBRT en oligometastásico, que es el ensayo SINDAS en paciente GFR mutado, las dosis que se dieron de SBRT fueron dosis inferiores a 100 Grays y a pesar de eso se obtuvo un impacto en supervivencia global, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si tienes un tumor ultracentral y no eres capaz de llegar a esa dosis, pues bueno, por lo menos trata de hacer algo, ¿no? Esta es el mensaje, pero siempre que puedas, trata de llegar a 100 Grays, sí. Todo bien. Felipe, bueno, mira, hay una pregunta que ya la había pensado, pero viene de que en un paciente con fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial, está el Sí, estudio Aspire que sí, ya salió publicado, sí. si te animas a hacer SBRT o si preferís hipofraccionar estos pacientes. Yo personalmente, este perfil de pacientes, creo que hay que hacerlo con la tecnología que te permite hacer los PTUs más reducidos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Dicho esto, si tú tienes un tumor de 1 o 2 centímetros, por mucha fibrosis pulmonar que tengas, sí que no le vas a hacer daño, ¿vale? El tratamiento de SBRT en ese perfil de paciente se puede hacer perfectamente. Otra cosa es el paciente con enfermedad localmente avanzada, con tumores más voluminosos. Bueno, ahí sí que yo creo que tienes que tener más cuidado. Pero bueno, esa es mi práctica clínica habitual, en la fibrosis pulmonar con nódulos pequeñitos. Pero no sé si vosotros tenéis Sí. otra experiencia. Lo que pasa es que el estudio lo que mostró es justamente que como un gran signo de precaución en estos pacientes, Mm, pero no es con la IMRT adaptativa que tú puedes hacer o la SBRT claro. adaptativa. Así que es un buen dato, pero bueno. Eh, Rafa, Sí, acá nos preguntan que si tenemos un paciente el cual recibió 60 Grays en 30 fracciones, ¿podría ser candidato para reirradiación con SBRT? Sí, de hecho, el caso que os presenté del paciente con MR-Linac es un paciente que se hizo un esquema Pacific hacía 2 años y medio y ahora tenía una recaída en forma de metástasis única en lóbulo inferior derecho, ¿no? Y le retratamos con sesión única de 28 Grays, ¿no? Ese perfil de pacientes con la inmunoterapia que viven más y tenemos estas recaídas más con el paso de los años, ¿no? Nos lo encontramos más. Y yo creo que esto va a ser el pan nuestro de cada día, el tener que reirradiar a nuestros pacientes. Ojo, ya sé que es complejo, que es difícil, hay pacientes que no te dejan dormir, por los riesgos que suponen, pero es la única manera que estos pacientes puedan vivir más. Entonces, bueno, ya tenemos en los últimos, yo creo, 2 años varios consensos de reirradiación publicados por RTC, por ESTRO, y bueno, yo creo que el tema de la reirradiación lo estamos haciendo cada vez más. Y este perfil de pacientes de 60 Grays y luego hacer una SBRT, yo creo que lo tenemos más frecuentemente en nuestra práctica clínica habitual. Felipe, mira, justamente de lo que estás mencionando de reirradiación, hay tres colegas, está Máximo Barros, que es de Argentina, seguro, después el doctor Luis Fernando García González y también José Manuel García, que lo que preguntan básicamente es qué esquema y qué tiempo deberías esperar para reirradiar con SBRT. Y bueno, ¿qué harías con un tumor periférico y uno central recaído a SBRT? Si te animas, ¿cuánto esperas y qué dosis darías y qué PTB darías? O sea, una pregunta amplia. Sí, claro, ahí el escenario del paciente, vamos a poner el paciente que esté medianamente bien, ¿verdad? Que no esté súper frágil. Si tienes un tumor periférico, y le has hecho, no sé, 54 en 3, te recae, lo lógico es que te recaiga
después del primer año, ¿no? Eso quiere decir que la radioterapia ha hecho algo, ¿no? Porque es que si tienes una recaída en el primer año, mal asunto, es que estamos ante otro tipo de tumor, ¿sabes? No sé yo en ese perfil de pacientes que recaen muy rápido en el primer año, el reirradiarlo cuánto le va a aportar, porque es que no ha respondido a nada. Sin embargo, ese paciente que recae después del primer año, esa recaída local, que tenemos hasta un 10% de recaídas en función de las series, yo le volvería a hacer el mismo esquema sin problemas. Y si quizás tengas la pared torácica, la pared costal más cerca, pues 50 en 5, ¿no? No creo que haya inconveniente siempre que sea una recaída eso inferior a 3 centímetros. El tumor central es otra cosa. El tumor central es otra cosa. Y, sobre todo si tienes la vía aérea al lado, la tráquea pegada, y ya has hecho un esquema de 50 en 5, de 60 en 8, y vuelves a tener un tumor en esa zona. Ahí hay que tener mucho más cuidado porque al final le puedes provocar una hemorragia, una fístula fatal y matar al paciente, ¿no? Yo en ese paciente con una regradación de un tumor central lo haría con mucho cariño, explicándoselo bien al paciente. Como mínimo lo haría en 15 fracciones, el esquema de 60 en 15, y si no esquemas más ligeros de 55-20, un SOCA o incluso un fraccionamiento convencional, en función del paciente. Es que el tumor ultracentral, ojo, porque cuando se te produce la primera perforación de vía aérea nunca la olvidas y pero hay que tener cuidado en ese perfil de paciente. Doctor, somos muchos de acá de Latinoamérica, entonces sí nos gustaría saber cuál sería el mínimo de recursos tecnológicos o equipamientos que debería tener nuestro centro para iniciar con ese BRT pulmonar. Fíjate, yo empecé a hacer ese BRT. Ojo, que estáis aquí, ¿eh? También vosotros me podéis dar vuestra opinión. Yo empecé a hacer ese BRT de pulmón hace 20 años y teníamos un Clean 2100, ¿eh? Eh, la SBRT en realidad en pulmón, si me apuras, queda mejor con una 3D a veces que una arcoterapia volumétrica modulada por el efecto interplay y estas cosas, ¿no? Entonces, la clave, si tú tienes que radiar un lóbulo superior que no se va a mover, lo puedes hacer con cualquier cosa, porque el punto es el movimiento del tumor. Un lóbulo superior no se mueve. Le haces un TAC de simulación, inspiración, expiración forzada, vas a tener un movimiento de 4 o 5 milímetros, sumas volúmenes. Y para hacer eso no necesitas nada. TAC de simulación, hacer una inspiración, una expiración forzada, incluso planificarlo con 3D, ¿sabes? Y para eso no necesitas nada. Pero si tienes un tumor en la base pulmonar, es que la base pulmonar, lo habéis visto todos, eh, yo con el MR-Linac que ahora estoy cansado de verlo, es que se mueven 4, 5, 6 centímetros en cráneo caudal, ¿sabes? Y ese paciente sí es un reto si no tienes ningún sistema de, de controlar movimiento. Si lo vas a hacer con inspiración forzada, un tumor de 1 o 2 centímetros se te puede convertir en una bola enorme, ¿no? Y pasas de un tumor de 1 o 2 centímetros a 7 centímetros, una cosa así, y que no puedas cumplir tu constraint. En ese perfil de paciente de tumor de base pulmonar, sí creo que es importante tener. Lo ideal sería un TAC 4D, esa es la verdad. Es lo que creo que te puede. Si además tenéis algún sistema de compresión y habéis probado que os pueda limitar un poco el movimiento del órgano, fenomenal, ¿no? Y bueno, y eso sería un poco todo, pero no hay que tener un cohete espacial para hacer una CRT del Ujú. pulmón, ese es el mensaje. Para nada, y mucho menos, insisto, en los lóbulos superiores. Sí, sí, no sé qué pensáis vosotros, ¿eh? No, Me no, gustaría seguro. oíros. Sí, sí, mira, y justamente hay un físico que pregunta si dice, ¿pensás que solo los aceleradores con resonancia son aptos para adaptativa o con un No, hitos podría ser útil? también, Esa sí, igual. sí, Está, sin duda. está bien, bien, bien. Y aprovecho ya que está acá esta de Jorge Palazzo que pregunta cómo evalúas una SBRT después que pasa tiempo para diferenciar o qué le sugerís porque se asusta el oncólogo, el imagenólogo y hasta nosotros, ¿no? ¿Qué estudios pedís? ¿Cuándo pedís la TAC? ¿Cuándo pedís la reso? ¿Le pedís una espirometría antes, después? ¿Qué haces? En mi práctica clínica habitual, yo a todos los pacientes les pido una esperimetría basal y después se la hago cada 3 meses los 2 primeros años y cada 6 meses hasta el quinto año.
La reevaluación siempre la hago con TAC. En ese perfil de pacientes, que es bastante frecuente, 5 o 6 de cada 10 pacientes van a tener ese aumento de tamaño, sobre todo del nódulo que ha radiado en el primer año. A los 6 meses, y en ocasiones, cuando nos quedan dudas, le pedimos un PET, ¿no? En la roja creo que hay un diagrama de flujo de cómo hacer la reevaluación y seguir unos criterios para ayudarte a distinguir recurrencia local versus no recurrencia local. A veces, cuando queda mucha duda, tratamos de biopsiar, pero no suele aportar nada, absolutamente nada, porque el valor predictivo negativo es bajo, en fin. Lo cierto es que yo creo que un poco con el paso de los años, yo por ejemplo llevo 20 años haciendo SBRT, te acostumbras a ver los cambios por radioterapia. Dicho esto, hay pacientes que son un dolor de cabeza y porque hace crecimiento a los 6 meses, le haces un PET, capta esa zona de forma un sub de 2, de 3, que no te quita de nada y ahí pues es cuando tienes tú que tener el temple, ¿no? Para calmar al comité y calmar sobre todo al paciente y a la familia, ¿no? Pero no hay yo creo, una bola mágica, ¿no? Que te ayude claramente a distinguir. Pero ojo, lo que sí sabemos es que si tú en el primer año tienes paciencia y transmites paciencia a todos, el 94% de esos cambios, el 94% de esos pacientes en los que se producen esos cambios de pseudoprogresión, van a ser pseudoprogresión. Solo un 6% van a ser progresiones reales. Yo creo que jugar con un 6%, un 5%, pues te da bastante seguridad, ¿no? Así es, doctor. Nos preguntan que si hay una recaída en mediastino, ¿qué esquema usarías y qué extensión? Y si solo se irradia el ganglio afectado Vale, o punto de cadena. vale. Si fueran dos, si son dos. Ujú. Mira, yo creo que son la recaída ganglionar mediastínica. Depende del escenario. Si venimos de un paciente localmente avanzado, le has hecho radioquimio y al año, 2 años, tiene una recurrencia ganglionar mediastínica, la biopsia, tiene un PD-L1 mayor del 1%, ese paciente es candidato a un esquema Pacific, por ejemplo, de radioquimio seguido de durvalumab. Si tienes un paciente que ha hecho una recurrencia ganglionar, que es un paciente oligometastásico, por ejemplo, tiene una adenopatía ahí pegada a vía aérea principal y estás en un escenario oligometastásico que sabes que ese paciente lo tratas y dentro de 6, 8, 10 meses le saldrá en otro lado y vas a tener que volver a tratar, ¿no? Yo en ese perfil de pacientes sí que me preocupa menos el hacerlo en 5 u 8. Si tengo dudas, si es, por Ujú. ejemplo, la típica adenopatía que son 4 o 5 centímetros, ¿no? Que las tenemos. Pues el esquema de 60 grados en 15 fracciones me parece estupendo. De Andy Anderson y como os he mostrado, no es inferior al esquema de 60 grados en 8. Con lo cual, si no te sientes confortable haciendo 8 fracciones, que insisto, ojo, que las toxicidades grado 3-5 rondan el 15%, 60 grados en 15. Está bien. Felipe, acá hay una y aprovecho para interrogarte yo. Dice el doctor Correa, dice, Doc, ¿tiene algún límite para número de lesiones pulmonares o metastáticas? Y ahora vienen las dos mías, ¿sí? Diferencias la dosis, si es un cáncer de colon metastásico, de mama, de próstata, y la otra, que es importante también, que estos pacientes muchas veces están haciendo tratamientos con inhibidores ciclínicos como son los de mama o que están haciendo inmunoterapia, etcétera, etcétera. ¿Qué le dices a los oncólogos con el tema de la secuencia? Vale. Eh, por eso os puse la diapositiva final de si tenemos ensayos aleatorizados de SBRT concomitante con las terapias sistémicas, que como os ponía, sí tenemos, ¿no? El ensayo SINDAS, el ensayo CURP, son, por ejemplo de ello, ¿no? Eh, yo creo, porque estamos hablando ahora de tumores múltiples. No es lo mismo tener dos nódulos en el lóbulo superior derecho y el lóbulo superior izquierdo de 2 centímetros, que eso no es nada, y que eso le puedes seguir con tu osimertinib, por ejemplo, o con tu atezo, o con tu nivo, o tu pembro, y no va a pasar absolutamente nada,
que tener un paciente con 5, 6, 7 metástasis, ¿no? Donde el volumen total, con 5, 6, 7 metástasis, el volumen total que vas a radiar al final va a ser grande. Y aunque cumplas constraints, el hacerlo concomitante con una terapia sistémica puede potencialmente incrementar el riesgo de neumonitis severa, ¿no? Entonces, yo si tengo un paciente que ha progresado, primero, si ha progresado con 7, 8 metástasis, le haría el tratamiento sistémico, primero, el que sea. Revaluaría 3, 4 ciclos, 3, 4 meses, dependiendo si es terapia dirigida, inmuno, lo que sea. Y si no hay progresión y la enfermedad está estable, y tengo, insisto, un volumen amplio, como si fuera un localmente avanzado, ahí trataría de hacerlo el tratamiento, el ASBRT de tumores múltiples de forma exclusiva. Suspendería, por ejemplo, el TKI lo suspendo una semana antes y lo reintroduzco 2, 3 semanas después, ¿no? Pero para hacer, insisto, un nódulo 2, ¿no? Tumores pequeños, no. Si tenemos, por ejemplo, el SINDAS, insisto, paciente oligometastásico haciendo su TKI y su SBRT y no hay un exceso de toxicidad severa, ¿no? Ok. El doctor Virgilio Pero, Hernández. ojo, Ah, ojo, todo esto, cuando hay preguntas, es que la evidencia no lo responde de forma clara, por lo tanto, solo es opinión ujú, y estoy lejos de querer sentar cátedra, es simplemente mi experiencia y lo que yo hago. sí. Le decía que el doctor Virgilio Hernández nos pregunta, ¿en quiénes considera usted pacientes candidatos ideales para dosis única? Y si tiene alguna consideración Claro, especial para la prescripción de dosis en estos casos. el candidato ideal, todo aquel paciente que le vayas a tratar en 3 sesiones o 4 sesiones, lo puedes hacer en sesión única. Ese es el paciente. Es decir, el tumor periférico. No voy a entrar en la discusión del tumor periférico pegado a la pared, que yo lo hago en sesión única, ¿eh? Bueno, ahí es más discutible. Pero el tumor periférico, que lo vas a hacer en 3 fracciones, 54 en 3 o 48 en 4, ese le puedes hacer en sesión única de 30 a 34 veces, y además sin problemas. Y para hacer sesión única, insisto, de un tumor en lóbulo superior, por ejemplo, no necesitas un cohete espacial. Solo tienes que darle al tumor. Es decir, que sepas cuánto se mueve, que los lóbulos superiores todos sabéis que no se mueven prácticamente nada. Con hacer un TAC inspiración, expiración, insisto, si no tienes nada más, si no tienes un TAC 4D, te es suficiente. Y lo puedes hacer sin problemas. Sin problemas. Y va bien. No sé si pensáis lo mismo o no, pero una vez que empiezas a hacerlo, lo ves, que no tiene mayor misterio. Se parece mucho al cerebro, la sesión única del cerebro, no tiene más. Está bien. Felipe, me voy a poner del lado del oncólogo, ¿sí? Mm, que, que siempre están en la fase 3, que el estudio fue negativo. Ya lo sí. discutimos, que fue un estudio que se hizo en la era pre-inmunoterapia y todos los que mostraste, el estudio este, de Sindas, el de Gómez, Ingegar, son estudios que no usan inmuno. Y creo que por ahí fuimos exitosos. ¿Por qué pensás que fracasamos? Punto uno. ¿Y por qué pensás que en lo que es oligometástasis en pulmón va más o menos y próstata los estudios son positivos? Primero, justo en próstata están siendo positivos y en próstata la inmuno no hace nada. No tenemos inmuno, no, es curioso. Y el único ensayo de los 6, 7 ensayos que tenemos aleatorizados en este escenario, el único ensayo que ha sido negativo es el ensayo que ha utilizado inmuno. No creo que ¿Y qué sea le casual. contestas entonces en un Ateneo con un paciente oligometastásico? ¿En qué escenario actuaríamos hoy en base a la evidencia? En En pulmón, base ¿no? a, en base a la evidencia, ese perfil de paciente con un tumor oligometastásico que responde a la inmuno, primero es un paciente que tiene altas probabilidades de vivir a largo plazo. A largo plazo, 5 años o más. Son pacientes que son largos supervivencia. Yo en ese perfil de pacientes, viendo lo que nos ha enseñado este último ensayo de Iyengar, creo que no hay prisa a día de hoy en hacerle la SBRT si ha respondido a la inmuno. Eh, y yo reservaría la inmuno en ese perfil de pacientes, salvo que haya un interés claro por parte de todos en hacérsela de entrada, después de los primeros 4 ciclos de inmuno.
Si no es este el caso, yo esperaría la oligoprogresión. Si nos vamos a hinchar a hacer oligoprogresiones, nos vamos a hinchar. ¿Por qué? Porque los pacientes, gracias a Dios, viven más. Sí. Y ya estamos por encima de un 30% de este perfil de pacientes de largos supervivientes, ¿no? Pero en ese perfil de paciente oligometastásico que hace su inmuno, su quimioinmuno, responde bien, yo no me empecé, desde luego no me cabrearía por no hacerle la SBRT, ¿no? Porque es verdad que el único fase 2-3 que tenemos ha sido negativo, por mucho que no nos guste, ¿no? Pero es la evidencia que tenemos y lo que sí sabemos es que en la oligoprogresión sí somos muy eficaces, ¿no? Entonces, bueno, prisas las justas. Opino como vos. Mm. Bueno, yo creo que lo demás son felicitaciones de todos los que han escrito acá. Qué excelente presentación y de verdad pues le agradecemos mucho. No sé, doctor Ferrari, si usted tiene alguna otra pregunta. La verdad que da para un montón, porque la verdad eh, eh, que nos ha enseñado un montón y nos ha despejado algunas dudas más que todo, que bueno, por ahí falta evidencia, pero en honor al tiempo me parece que estamos bien. Muy bien. Pues Gustavo muchas Sarria, gracias. ¿quieres cerrar? Adelante, O Gustavo. Armando. Adelante, Gustavo. Sí, bueno, me toca resumir todo en unas sinceras gracias a Felipe, a Gustavo, a Rafael y atrás de bambalinas, como dicen, el soporte técnico que nos ha dado Armando, la colaboración con el doctor Palazzo y la Sociedad Argentina. Con esto hemos venido ya haciendo ciclos de actividad conjunta y como decía al inicio, estamos en deuda por las colaboraciones que hemos venido recibiendo. Eso nos ha motivado a tener una comunidad podríamos decir, muy fiel a nuestras actividades académicas, que son el mejor marco para excelentes charlas como la que hoy nos regaló nuestro amigo Felipe Cuñado. Quiero avisarles que mañana a las 8 horas de Lima, 7 de México, tendremos una breve reunión informativa de primeros 6 meses de gestión. Están todos invitados para interesarse porque habrán avisos sobre beneficios, membresías y cómo hemos venido reconstruyéndonos o reinventándonos, por decirlo de alguna manera, está de moda. Y creo que esta plataforma de Alatro va a ser la plataforma donde podamos nosotros apoyarnos para seguir creciendo de cara a todo el continente y por supuesto a la península ibérica, ¿no? Eh, los esperamos mañana a esta hora, va a ser breve, no vamos a cargar mucho la agenda, ya que está cargadita para tenerlos a todos y poder resolver algunas dudas o preguntas. Vamos a seguir apostando por integración, vamos a anunciar unos convenios, algunos beneficios que se han generado y lo que se viene más adelante, siempre en sentido positivo. Creo que me toca cerrar esto. Muchísimas gracias nuevamente por sus buenas intenciones y por la participación de todos. Que tengan una excelente jornada. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias a todos. gracias. Felicidades, doctor Felipe. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye. Chao, saludos a todos. Chao.